Hola a todos. Estos días se está hablando mucho de la serie del problema de los tres cuerpos, basada en las novelas de Cixin Liu, que son muy conocidas, y eso hace que también se hable de la idea del bosque oscuro, de esa idea de que quizás sí que hay otras civilizaciones en el universo, en la galaxia, pero nadie dice nada básicamente por miedo a ser destruidos por otras civilizaciones más avanzadas. Y en realidad eso no deja de ser una manera de intentar enfrentarse a la paradoja de Fermi, a por qué, si todo lo que hemos visto hasta ahora nos dice que la vida debería ser común en otros lugares de la galaxia, que debería haber otras civilizaciones, ¿cómo es posible que no hayamos captado señal alguna de esas civilizaciones? Y aunque es una idea interesante, hay que tener presente también qué es lo que ha dicho el propio Cixin Liu al respecto, y si realmente esta podría ser una respuesta para por qué no parece haber otras civilizaciones en la Vía Láctea, y que la respuesta no sea por tanto que es que simplemente la nuestra es la única civilización que existe ahora mismo en la galaxia. Así que vamos a hablar de esta idea del bosque oscuro y de si realmente puede ser una respuesta que tenga sentido o no. En el caso del problema de los escuerpos, la premisa es simplemente que de repente en la Tierra se recibe una señal, un mensaje en el que lo que se indica por parte de esa civilización es que si se contesta, la Tierra será atacada. Es una idea que puede resultar más o menos interesante, más o menos atractiva. Desde el punto de vista de la ciencia ficción, por supuesto, es muy llamativa, da pie a muchas historias diferentes, y Cixin Liu lo demuestra con esta serie de libros con el problema de los cuerpos, el bosque oscuro, etc. Y es una idea que desde el punto de vista de la ciencia también se puede intentar responder e intentar resolver, porque es verdad que la paradoja de Fermi existe por un motivo muy evidente, que es el de que hasta donde se ha visto, hasta donde llega la comprensión que tenemos de la ciencia, de la posibilidad de aparición de la vida en planetas como la Tierra, etcétera, todo hace pensar que la vida debería ser relativamente abundante. Desde luego la vida microbiana, lo hemos dicho aquí muchas veces, siempre se dice que debería estar presente en muchos lugares en la Vía Láctea. Seguramente muchos planetas tengan vida microbiana. Ya la vida compleja y las civilizaciones, la vida inteligente, es otra cuestión. Eso ya es algo que quizás no tiene por qué ser necesariamente abundante, pero aún así es verdad que en una galaxia en la que como mínimo hay 100.000 millones de estrellas y hoy en día sabemos que de media cada estrella va a tener un planeta a su alrededor, se antoja complicado pensar que la única civilización que existe ahora mismo en la galaxia sea el ser humano, sea la nuestra. Es posible, eso hay que tenerlo presente. Hay estudios, de hecho, que lo que plantean es que puede que en realidad por galaxia de media haya una civilización, y que por tanto es que en la Vía Láctea, como ya estamos nosotros, no hay otras civilizaciones. Pero es verdad que también se suele considerar que este tipo de estudios son más bien pesimistas, porque hay que utilizar valores muy negativos y en ocasiones que van directamente en contra de lo que indican los datos, de lo que hacen pensar respecto a la frecuencia de planetas como la Tierra. En cualquier caso, en este escenario en particular, lo que sugiere Cixin Liu, lo que plantea es que en realidad sí que hay otras civilizaciones en el bosque oscuro y que nadie quiere dejar saber de su presencia, hacer saber que está ahí, porque es una batalla de poderes en la que nunca va a haber un equilibrio. Siempre va a haber una civilización que esté más avanzada que las demás. Y que por tanto, lo que sucede si el ser humano entra en contacto con otras civilizaciones es que pasa a formar parte de ese juego y, previsiblemente, siendo los recién llegados, será una de las civilizaciones menos desarrollada o directamente la menos desarrollada en comparación al resto, y si supiesen esas civilizaciones que el ser humano existe, irían a por la Tierra, irían a arrasar la Tierra. Y es una idea que, ya digo, puede resultar más o menos interesante, pero que en realidad seguramente no tiene mucho sentido, en cuanto a que, por un lado, desde el punto de vista de biología, lo que se ha visto en un bosque es que el bosque oscuro no existe. La idea del bosque oscuro en un bosque de verdad no existe. Lo que se ha observado en la naturaleza, en específicamente bosques, es lo contrario. Es que hay seres vivos que dependen de otros seres vivos. Hay parásitos que dependen de sus anfitriones para poder sobrevivir, que es una relación positiva. También existe la negativa, en la que el parásito acaba con el anfitrión, etc. Pero hemos visto que la colaboración, si lo queremos decir así, en la naturaleza, en la vida, es una parte esencial para muchos organismos, para poder sobrevivir, para poder seguir evolucionando, seguir avanzando. Y por tanto, no solo el escenario negativo de la pelea constante
es el único que sucede. En el caso de las flores, por ejemplo, dependen de la polinización para poder seguir esparciéndose. Es decir, la naturaleza lo que nos ha enseñado es que no es todo tan negativo. Pero Cixin Liu decía que es el peor universo que podía imaginar. Un universo en el que hay otras civilizaciones, sí, pero básicamente todas las civilizaciones quieren exterminarse mutuamente. Quieren acabar con aquellos que pueden ser un rival. Y lo interesante es que sabemos que desde el punto de vista del ser humano ha habido investigadores que sí que han dicho, Stephen Hawking seguramente es el más conocido, el más famoso en este sentido, que a lo mejor enviaron una señal, entre comillas, de manera indiscriminada a otros lugares de la galaxia, era un peligro, porque no sabemos quién puede estar escuchando. Y es algo que resulta interesante sobre todo por cómo se ve en diferentes lugares del mundo esa relación que puede tener el ser humano con otros lugares de la Vía Láctea, con otras civilizaciones. Porque en el caso de Cixin Liu estamos hablando de cómo se ve en países asiáticos, en la cultura oriental, si lo queremos definir así, que es básicamente la de puede que todos sean hostiles. Y a lo mejor no es buena idea mandar mensajes al espacio porque quién sabe quién podría estar escuchando que a lo mejor tenga la capacidad de extinguir a nuestra civilización, de acabar con nosotros porque van a estar más desarrollados que nosotros tecnológicamente y tengan esas herramientas. En la literatura de la Unión Soviética, sin embargo, generalmente lo que se planteaba era lo opuesto, era que probablemente una civilización que haya llegado al nivel de poder enviar naves a otras estrellas, de establecer colonias en otros lugares más allá de su planeta natal, seguramente haya dejado atrás el conflicto, porque hayan entendido que los conflictos no tienen nada positivo para esa civilización. Y luego tenemos lo que sería Occidente, donde ahora mismo la idea parece que es un poco cambiante, depende de qué estudios miremos y de a quién escuchemos nos encontramos con una posibilidad u otra, porque Stephen Hawking, por ejemplo, decía algo que va más en la dirección de lo que plantea Cixin Liu, ¿no? No sabemos quién puede estar escuchando. A lo mejor hay civilizaciones agresivas, pero hay también quien dice, bueno, seguramente haya también civilizaciones que sean más bondadosas y que a lo mejor sí que quieren ayudar a esas civilizaciones que se van encontrando en su camino que no están tan desarrolladas. Insisto, aquí siempre con un cierto toque de ciencia ficción, porque hay que recordar los límites que sabemos que existen, que son el no poder viajar más rápido que la velocidad de la luz, a menos que de alguna manera se pueda viajar por un agujero de gusano, etcétera, cosas que de momento no se ha visto, no parece que sean posibles, a pesar de que la teoría diga que sí, hay cosas que aunque la teoría dice que sí, no se pueden llevar a cabo en el mundo real, porque en el caso de un agujero de gusano haría falta energía negativa, no se ha encontrado energía negativa, no hay nada que haga pensar que la energía negativa exista, y por tanto hay que entender que la teoría también, a la hora de aplicarla en el mundo real, tiene sus limitaciones. Pero supongamos que realmente haya otras civilizaciones en la Vía Láctea. ¿Por qué podríamos no saber de ellos? ¿Es posible que el bosque oscuro sea una explicación? Sí, pero la realidad es que parece poco probable. Es muy difícil pensar que todas las civilizaciones que pudiese haber en la galaxia, que hay que decir, lo que se plantea es que seguramente hay pocas, no se cree que vaya a haber cientos de civilizaciones, sino que seguramente haya un puñado, si no directamente la nuestra sea la única. Es poco probable que todas sean hostiles, que todas, cuando empiezan a tener esa capacidad de comunicarse con otras civilizaciones de otros lugares de la galaxia o incluso de colonizar otros lugares, tengan la hostilidad, el deseo de extinguir a otras civilizaciones como objetivo principal. Parece poco probable. Del mismo modo también se podría plantear que parece poco probable que todos aquí sean hermanitas de la caridad, que sean todos súper bondadosos. Puede que la respuesta esté a medio camino, que algunas civilizaciones sean hostiles y otras sean más amistosas, pero en cualquier caso lo que sí es cierto y es lo que se plantea como más probable es que seguramente, como hay pocas civilizaciones, o debería haber pocas civilizaciones en la Vía Láctea, simplemente estamos demasiado lejos para captar esas señales. Y no sabemos que están ahí porque no tenemos la capacidad de captar esas señales y hasta que no lleguemos a ese punto no podremos saber si hay vida inteligente más allá del sistema solar. En el caso del bosque oscuro, la idea es interesante, ya digo, porque desde el punto de vista de ciencia ficción se pueden plantear historias muy interesantes, muy chulas, pero desde el punto de vista de la ciencia, lo cierto es que lo que se está haciendo es intentar entender mejor cuál es la frecuencia de planetas como la Tierra, de planetas que tengan las mismas condiciones que la Tierra, es decir, una atmósfera respirable, condiciones para que aparezca la vida, etcétera, etcétera. Y también si otras recetas
podrían ser las que presenten, por raro que pueda parecer, un entorno incluso más amable para que aparezca la vida. En este sentido, a lo mejor nos viene a la cabeza el caso de Encélado Europa, de mundos que tienen un océano bajo su superficie, que por cierto, en el sistema solar hay unos cuantos, porque solemos hablar de Europa y Encélado, pero no podemos olvidar. Ganímedes y Calisto se plantea que podrían tener un océano bajo su superficie. Titán se plantea lo mismo, que bajo su superficie también podría tener un océano. Mimas, recientemente, un pequeño satélite de Saturno que es más conocido porque recuerda a la Estrella de la Muerte de Star Wars por un enorme cráter que tiene, también tiene un océano bajo su superficie. Es decir, parece que es un tipo de mundo que podría ser muy frecuente. A lo mejor resulta que ofrece mejores condiciones. También se ha planteado que algunos tipos de supertierras, planetas algo más masivos que la Tierra, es posible que sean más habitables, por raro que pueda parecer, y que por tanto la vida a lo mejor pueda aparecer en planetas de los que escapar sea más difícil, porque la gravedad de una supertierra, al ser más masiva que un planeta como la Tierra, es mayor y por tanto hace falta más energía para escapar de ese planeta. Y eso son cosas que se están intentando entender para comprender dónde podría estar esa vida más allá del sistema solar, o incluso si en otros lugares del sistema solar podría estar en forma de vida microbiana, ya digo, en Encélado, Europa y demás. Y en cuanto a civilizaciones, también hay que pensar en proyectos como los que lleva a cabo el Instituto SETI y otros organismos y diferentes grupos de investigadores donde lo que se intenta es captar posibles señales tecnológicas, posibles tecnofirmas, es como se las llama, que puedan indicar la presencia de alguna civilización, una señal que, sin ningún tipo de duda, sea artificial. Por ejemplo, una secuencia de números primos, eso sería una tecnofirma muy clara. O detectar contaminación en una atmósfera, en un planeta, eso también sería una tecnofirma muy clara. Si de repente captamos compuestos artificiales, compuestos que sabemos que no están en la naturaleza, estaríamos ante una tecnofirma. Pero de momento no ha habido resultados en ese sentido, así que ¿el bosque oscuro podría ser una respuesta? ¿Es plausible? No mucho. ¿Es imposible? No. Es decir, desde el punto de vista teórico, ¿puede ser que todas las civilizaciones sean hostiles? Sí. ¿Parece probable? No mucho. No hay mucho motivo para pensar que realmente sea así. Pero sí es posible que realmente hay otras civilizaciones en otros lugares de la galaxia y que alguna pueda ser hostil. Y seguramente va a haber civilizaciones más avanzadas que la nuestra y más retrasadas o más básicas, decidlo como queráis, que la nuestra. ¿Por qué? Porque en principio no hay nada especial sobre el ser humano, no hay nada especial sobre la Tierra, sobre el Sol. Es una estrella de tipo enana amarilla, de clase G. Hay muchísimas estrellas así en secuencia principal, hay miles de millones de estrellas como el Sol. La Tierra es un planeta rocoso en la zona habitable de su estrella, hay miles de millones de planetas así también, y por tanto cabe suponer que no hay nada especial sobre la aparición de vida en la Tierra, sobre la aparición de una civilización como el ser humano, y como eso no nos hace excepcionales, lo mismo se puede aplicar a nuestro desarrollo tecnológico. Debería haber civilizaciones más avanzadas que la nuestra y también menos avanzadas que la nuestra. Nosotros estaríamos en ese montón, en el medio, junto a muchas otras civilizaciones que estén en un nivel de desarrollo similar. Ya digo, es simplemente algo que resulta muy interesante, el planteamiento de que a lo mejor esa idea del bosque oscuro es la respuesta correcta, pero no es más que un planteamiento que, desde el punto de vista de ciencia ficción, da mucho juego, desde luego que duda cabe, pero no es lo que se plantea. Lo que se plantea es que seguramente lo que hay es muy pocas civilizaciones, si es que hay alguna otra en la Vía Láctea, y que, como deben de ser muy pocas, estamos muy lejos para captar esas señales. Pero tarde o temprano lo que se espera es que se pueda realizar esa detección. De momento no hay respuesta. Así que eso es lo que os quería contar en este vídeo. Quería aprovechar porque he visto que hay mucho movimiento sobre el problema de los tres cuerpos, sobre el bosque oscuro, que es una idea que siempre surge de cuando en cuando, sobre todo cuando Cixin Liu es noticia por algún motivo. Y que vale la pena porque en realidad la idea en sí es interesante, por supuesto, sobre todo, ya digo, desde el punto de vista de ciencia ficción, pero también como planteamiento para responder a la paradoja de Fermi. ¿Podría ser una respuesta desde el punto de vista teórico? Sí, sí podría, pero es verdad que resulta poco creíble, poco plausible que la explicación sea esa, que es que todas las civilizaciones son hostiles y que directamente cuando empiezan a enviar señales lo hacen buscando encontrar posibles víctimas, posibles presas. Así que nada, habiendo dicho esto, ya habréis visto que he colocado los recordatorios habituales a lo largo del vídeo y por tanto lo único que me queda por decir, como siempre, es que espero que el vídeo os haya parecido entretenido, que muchas gracias por haberlo escogido para pasar este ratito y que, como me gusta decir siempre, si estáis viendo el vídeo en fin de semana, espero que disfrutéis de lo que quede fin de semana. Si no es así, espero que quede poco para que podáis descansar y que eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.